En el video anterior editamos los blueprints en Photoshop. En este video se va a configurar los planos o blueprints en 3ds Max 2022. Primero vamos a configurar la unidad de medidas del programa. Generalmente en los países de habla hispana y en Europa se usan como medidas de longitud el sistema métrico. Entonces vamos a usar milímetros como unidad de medida. En la barra principal de menú, haz un clic en Customize y en la lista desplegable selecciona Units Setup. Selecciona Metric y haz un clic en la pestaña desplegable y en la lista seleccionas Millimeters y haz un clic en OK para cerrar el diálogo. En el modelado 3D se trata de modelar los objetos con las dimensiones actuales de la vida real. En el caso de las imágenes del coche, las medidas están en la imagen original y yo les agregué la matemática. El largo de la camioneta es de 15 pies 9 pulgadas y el ancho es de 6 pies 3 pulgadas. Convirtiendo estas medidas a pulgadas, sería que 15 pies 9 pulgadas equivale a 189 pulgadas y 6 pies 3 pulgadas equivale a 75 pulgadas. La conversión de pulgadas a milímetros sería la siguiente. 1 equivale a 25.4 milímetros. Entonces multiplicamos el largo 189 pulgadas por 25.4 milímetros y daría un total de 4800.6 milímetros. Y el ancho sería 75 pulgadas por 25.4 milímetros y daría un total de 1905 milímetros. El alto es igual al ancho y sería 1905 milímetros. Vamos a usar estas medidas en la creación de los planos. Selecciona la ventana de frente y vas al panel de crear y en Object Type haz un clic en Plane para seleccionar el primitivo. Ahora despliega la pestaña de Keyboard Entry y en las casillas de Width y Length ingresa 1905 y 1905 en cada casilla y haces un clic en Create. En la parte de arriba del visor haz un clic en Preview y en la lista cambia Wireframe por Default Shading. Ahora selecciona la ventana de izquierda y vas al panel de crear. Haz un clic en Plane para seleccionar el primitivo. Ahora despliega la pestaña de Keyboard Entry y en las casillas ingresa 4800.6 para Width y 1905 para Length. Y haces un clic en Create. Cambia Wireframe por Default Shading. Selecciona la ventana superior, haz un clic en Plane para seleccionar el primitivo. Ahora despliega la pestaña de Keyboard Entry y en las casillas ingresa 1905 para Width y 4800.6 para Length. Haces un clic en Create, cambia Wireframe por Default Shading. Vuelve a seleccionar la ventana de frente y la cambias por Back, pulsando en el menú de Point of View. Y vas al panel de crear, haz un clic en Plane para seleccionar el primitivo. Ahora despliega la pestaña de Keyboard Entry y en las casillas ingresa 1905 para Width y 1905 para Length. Y haz un clic en Create.
Con la herramienta de Select and Move seleccionada, haces un clic derecho en ella para hacer visible el diálogo. En la casilla de Y, ingresas 5 milímetros para moverla un poco hacia atrás. En el próximo video vamos a cargar las imágenes y asignarlas a los planos.